En este momento, existe una estrella en nuestra galaxia tan gigantesca que si la pusieras en el lugar de nuestro Sol, no solo engulliría la Tierra, engulliría Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter y Saturno. Todo desaparecería, sepultado dentro de la atmósfera externa de una sola estrella. Esa estrella se llama Stephenson 218. Es real, está allá afuera ahora mismo, y cuanto más intentamos medirla con precisión, más incómodos se vuelven los números. No porque represente un peligro para nosotros, está a 19.000 años luz de distancia, sino porque está justo al borde de lo que nuestros modelos dicen que debería ser físicamente posible. Y simplemente no parece importarle eso. Hasta el final de este video vas a entender cómo encontramos esta cosa, por qué medirla es tan difícil y qué implica realmente eso sobre los límites de la física estelar. Y hay un hecho sobre esta estrella, algo que casi nadie menciona, que hace que todas las comparaciones de tamaño parezcan secundarias. Una versión rápida de cómo funcionan las estrellas, porque vas a necesitar eso. Una estrella es un juego de equilibrio. La gravedad tira hacia adentro, la energía de la fusión nuclear empuja hacia afuera. Esas dos fuerzas encuentran un punto de equilibrio y la superficie aumenta. Donde se equilibran es justamente el borde de la estrella. Durante la mayor parte de la vida de una estrella, ese equilibrio es estable, pero cuando el combustible de hidrógeno en el núcleo se agota, el núcleo se contrae. Las capas externas, aún ricas en hidrógeno, comienzan a fusionarse en una capa alrededor de él. Esa capa libera una enorme cantidad de energía en el envoltorio de la estrella. La estrella se infla, a veces hasta cientos de veces más grande que su tamaño original. La superficie se expande y se enfría. Se vuelve roja. Esto es una gigante roja. Y en las estrellas más masivas, ese proceso no se detiene ahí. El núcleo sigue calentándose, sigue fusionando elementos más pesados, sigue empujando la envoltura hacia afuera. Eventualmente surge lo que los astrónomos llaman una supergigante roja, una estrella cuyas capas externas se han expandido tanto, tan lejos del núcleo, que toda la estructura se parece más a una nube difusa que a una esfera sólida. Stephenson 2 a 18 tiene 2.150 radios solares. Pero antes de entrar en lo que eso realmente significa, necesitamos hablar sobre las estrellas que vinieron antes de ella. Porque la historia de cómo encontramos esta es en gran parte una historia de errores. Durante la mayor parte del siglo XX, la estrella más grande conocida era Betelgeuse. ¿Conoces a Betelgeuse, ese punto rojo brillante en el hombro de Orión, lo suficientemente cerca, a unos 700 años luz, para que pudiéramos resolver su superficie directamente? Ya ha sido observada, medida y remedia más veces que casi cualquier otra estrella. La estimación de su tamaño quedó en alrededor de 700 radios solares. Si reemplazaras el Sol por ella, la superficie llegaría más allá de la órbita de Marte. Eso parece enorme, y lo es. Pero Betelgeuse tiene una ventaja importante sobre las otras estrellas de esta lista. Podemos verla de verdad. Está cerca, no está oscurecida, y nuestras mediciones son relativamente limpias. Todo se vuelve más difícil cuanto más lejos vas. A principios de los años 2000, la principal candidata a la estrella más grande conocida era BBI Canis Majoris, una hipergigante roja a unos 3.900 años luz en la constelación de Can Mayor. Estudios publicados en 2006 y 2007 estimaron su radio en alrededor de 1.000 y 1.800 radios solares, lo suficientemente grande como para engullir completamente la órbita de Júpiter. El problema es que BY Canis Majoris es un desastre. Está envuelta en una nebulosa enorme y asimétrica, nubes de gas y polvo que la estrella ha estado expulsando violentamente durante siglos. Cuando intentas determinar dónde termina la fotosfera de la estrella y dónde comienzan los escombros a su alrededor, la respuesta no es obvia. Diferentes estudios partieron de suposiciones distintas sobre la contribución de la nebulosa y llegaron a respuestas muy diferentes. Cuando las mediciones se refinaron, la estimación cayó a cerca
de 1400 y 1440 radios solares. Sigue siendo enorme, pero ya no era la poseedora clara del récord. Y entonces, Yay Scout entró en la conversación y fue ahí cuando las cosas se volvieron realmente complicadas. Y Scout está en la constelación del Escudo, cerca del borde interno de la Vía Láctea. Fue catalogada por primera vez en 1860 en el Observatorio de Bonn. Durante la mayor parte del siglo siguiente, no era nada especial. Solo una estrella variable más en una larga lista de estrellas variables anotada y archivada. Lo que cambió fueron los instrumentos. En la década de 2000, análisis espectroscópicos más avanzados permitieron que los astrónomos observaran con mucha más profundidad las estrellas distantes en esa región del cielo. Y cuando un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Granada analizó el IESI, en 2013 la estimación de distancia a la que llegaron fue de aproximadamente 9.000 a 9.500 años luz aplicada a la luminosidad observada de la estrella. Esa distancia implicaba un radio de cerca de 1.700 radios solares, con un margen de más o menos 200, porque la incertidumbre era considerable. 1.700 radios solares, mayor que la estimación revisada de Bei Canis Majoris, el nuevo récord. YSC se convirtió en la estrella que aparecía en todos los videos de las estrellas más grandes conocidas durante los años siguientes. Se convirtió en el ejemplo clásico, la estrella que todo video sobre el tema citaba como referencia. Pero aquí está el detalle. La incertidumbre nunca desapareció realmente. El ISSI se encuentra dentro de lo que los astrónomos llaman la zona de evitación, una franja a lo largo del plano galáctico, donde el gas denso, el polvo y las estrellas cerca del centro de la Vía Láctea absorben y dispersan la luz de cualquier cosa que esté detrás. Estudiar una estrella a través de miles de años luz de esa interferencia es como intentar leer un documento a través de una bolsa de papel empapada. Puedes extraer información, pero cada fragmento viene con errores, y esos errores se acumulan. La estimación de distancia de 2013 era la mejor disponible en ese momento, pero todos los involucrados sabían que era provisional. En 2018, la Agencia Espacial Europea publicó el segundo gran catálogo de datos de la sonda Gaia, una misión diseñada específicamente para medir distancias estelares con una precisión mucho mayor de lo que era posible antes. Y entre los resultados estaba una nueva estimación de distancia para el YSTI basada en la paralaje. Ya no eran 9.000 años luz, sino cerca de 5.000. Si Gaia estuviera en lo correcto, el ISSI estaría a solo la mitad de la distancia sugerida por la estimación de 2013, lo que significaba que su radio real estaría más cerca de 755 radios solares. Sigue siendo una estrella grande, pero ya no la poseedora del récord. El resultado de Gaia no fue definitivo. Las mediciones de paralaje dentro de la zona de evitación tienen sus propias incertidumbres, y la comunidad científica no abandonó de inmediato las estimaciones anteriores. Pero el récord estaba oficialmente en disputa. El trono estaba vacío. Y otra cosa ya estaba oculta en los datos. La región del cielo hacia el escudo, en dirección al núcleo galáctico, es una de las partes más densas y complejas de la Vía Láctea visibles desde la Tierra. Contiene varios cúmulos masivos de formación estelar, agrupaciones densas de estrellas jóvenes, calientes y muchas veces enormes, formadas a partir de la misma nube molecular gigante, más o menos al mismo tiempo. Uno de los más extremos de estos cúmulos se llama RSG-C2, también conocido informalmente como Stephenson 2, en honor al astrónomo Charles Bruce Stephenson, quien compiló catálogos estelares en el infrarrojo cercano a finales del siglo XX. RSG-C2 está a unos 20.000 años luz y contiene más de 2 docenas de supergigantes rojas confirmadas. Es una de las mayores concentraciones de estrellas masivas evolucionadas encontradas en toda la galaxia local.
Stephenson 218 fue catalogada como una estrella de esa región, brillante, variable, claramente notable. Pero había un problema, era demasiado luminosa. Cuando asumes que una estrella pertenece a un cúmulo a una distancia conocida, puedes usar esa distancia para calcular cuánta energía está emitiendo realmente la estrella. Y en el caso de Stephenson 218, el número era significativamente mayor que el de cualquier otra supergigante roja del cúmulo. Tan alto que algunos investigadores sospecharon que en realidad no era miembro del cúmulo, sino un objeto en primer plano, una estrella más pequeña que, por casualidad, estaba en la misma línea de visión, pero mucho más cerca de la Tierra, lo que la haría parecer artificialmente brillante. Era una hipótesis razonable y eso hizo que la estrella quedara en segundo plano, mientras que objetivos más fáciles de estudiar recibían atención. La cuestión de pertenencia solo se resolvió cuando los investigadores adoptaron un enfoque diferente: medir la velocidad radial de la estrella. En lugar de intentar determinar la distancia solo por el brillo, midieron la velocidad con la que la estrella se acercaba o se alejaba de la Tierra usando el efecto Doppler en las líneas de su espectro. Si Stephenson 218 fuera un objeto en primer plano, su velocidad sería diferente a la del cúmulo. Si fuera miembro, se movería junto con el cúmulo, se movía junto con el cúmulo. Eso resolvió la cuestión de la pertenencia, lo que significaba que la luminosidad era real y que el tamaño implicado por esa luminosidad también era real. Un equipo de investigadores aplicó la luminosidad y la temperatura superficial de la estrella a las ecuaciones estándar para derivar los radios estelares. La temperatura superficial se estimó a partir del tipo espectral de la estrella, una clasificación basada en el patrón de las líneas de absorción en su espectro, que corresponde a un rango específico de temperatura. A partir de la luminosidad y la temperatura, es posible calcular el área superficial necesaria para producir esas emisiones. Y a partir del área superficial se obtiene el radio. El resultado fue 2150 radios solares. Ellos lo confirmaron. Después, otros equipos también lo confirmaron. El número fue ligeramente refinado en estudios posteriores, pero ninguna revisión seria lo redujo lo suficiente como para cuestionar la conclusión. Hoy en día, Stephenson 2 a 18 es la estrella más grande jamás encontrada. Está bien, 2150 radios solares. Vamos a detenernos y sentir el tamaño de esto de verdad. El radio de nuestro Sol es de aproximadamente 696.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra es de 12.700 kilómetros. Puedes colocar 109 tierras una al lado de la otra, atravesando la cara del Sol. La mayoría de las personas ya sabe que el Sol es grande. Esto no se trata de que el Sol sea grande. Multiplica ese radio solar por 2150. Llegas a una estrella con un radio de aproximadamente 1.5 mil millones de kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol, toda la extensión de espacio que separa nuestro planeta de la estrella que orbita, es de 150 millones de kilómetros. Esa distancia cabe dentro del radio de Stephenson 2 a 18, unas 10 veces. Marte orbita a 228 millones de kilómetros dentro de la estrella. El cinturón de asteroides tiene su punto más distante alrededor de 480 millones de kilómetros dentro de la estrella. Júpiter orbita a 778 millones de kilómetros dentro de la estrella. Saturno, con sus anillos, sus lunas, todo el sistema orbita a cerca de 1.4 mil millones de kilómetros. La superficie de Stephenson 2 a 18 llegaría casi exactamente hasta la órbita de Saturno. Todo, desde el Sol hasta Saturno, desaparecido. El volumen correspondiente a eso es de aproximadamente 10.000 millones de veces el volumen de nuestro Sol. No 10.000 millones de veces el diámetro del volumen. Si quisieras llenar Stephenson 2 a 18 con copias del Sol, necesitarías 10.000 millones de ellas. Un avión comercial, volando sin escalas, a velocidad de crucero, tardaría unos 19 años en rodear el Sol. Para rodear Stephenson
2 a 18 a la misma velocidad, serían necesarios aproximadamente 1100 años. Tendrías que haber partido al inicio de la Edad Media para terminar hoy. La luz rodea el Sol en 14 segundos. La luz necesitaría más de 8 horas para rodear Stephenson 2 a 18. Esa es la escala. Y la mayoría de las personas se detienen aquí. Pero la escala ni siquiera es la parte más extraña. Aquí está la parte que casi nadie menciona. Una estrella de ese tamaño debería ser extraordinariamente masiva, ¿verdad? Todo ese volumen tiene que estar lleno de algo, y Stephenson 2 a 18 es masiva. Las estimaciones apuntan a algo entre 12 y 15 veces la masa de nuestro Sol. Es bastante material. Pero de 12 a 15 masas solares esparcidas en un volumen 10.000 millones de veces mayor que el del Sol, producen una densidad que, sinceramente, es absurda. La densidad media de nuestro Sol es de cerca de 1.4 gramos por centímetro cúbico, parecida a la del agua. Densa lo suficiente como para comportarse como algo sólido visto de lejos, aunque sea completamente plasma. La densidad media de Stephenson 2 a 18 se estima en algo en el rango de 0.000000001 gramos por centímetro cúbico. Eso es alrededor de 100 millones de veces menos denso que el Sol. Para que lo sientas, las capas externas de Stephenson 2 a 18 son menos densas que el mejor vacío de laboratorio que hemos logrado crear en la Tierra. Podrías volar una nave espacial a través de la envoltura externa de esta estrella y casi no sentirías ninguna resistencia. La atmósfera de la estrella más grande conocida es más enrarecida que cualquier cosa que hayamos producido en laboratorio al remover aire de una cámara sellada. Lo que plantea una pregunta obvia. ¿Qué exactamente está manteniendo todo esto unido? La respuesta es que, en esta escala, estar unido significa algo diferente de lo que significa para una estrella normal. Las capas externas de Stephenson 2 a 18 están tan débilmente unidas al núcleo que la estrella pierde masa constantemente, derramando material en el espacio a su alrededor con cada pulso de su interior. La frontera entre estrella y no estrella es, en la práctica, indefinida. No existe una superficie sólida, ni un borde definido, solo un gradiente, pasando de plasma extremadamente enrarecido a plasma un poco menos enrarecido hasta llegar al núcleo denso en fusión, miles de radios solares más hacia adentro. Esa es parte de la razón por la cual medir esta estrella es tan difícil. No estás midiendo una esfera, estás midiendo una nube con un centro caliente. Y la propia definición de radio se vuelve algo filosófica cuando el objeto en cuestión no tiene de hecho una superficie. Es aquí donde la física se vuelve realmente interesante. Existe un concepto en la astrofísica estelar llamado límite de luminosidad de Eddington, nombrado en honor a Arthur Eddington, quien desarrolló la matemática detrás de él a principios del siglo XX. La idea es simple. Una estrella produce radiación desde su núcleo. Esa radiación ejerce presión sobre el gas de las capas externas. Si la presión de la radiación se vuelve lo suficientemente fuerte, supera la gravedad y comienza a empujar las capas externas hacia afuera. Por encima de cierta luminosidad, una estrella ya no puede mantenerse unida. Pierde masa más rápido de lo que la gravedad puede compensar. Para una estrella con la masa de Stephenson 2 a 18, el límite de Eddington corresponde a una luminosidad de aproximadamente 300.000 a 320.000 veces la de nuestro Sol. La luminosidad observada de Stephenson 2 a 18 se estima en alrededor de 440.000 luminosidades solares. Esto está significativamente por encima del límite. Pero eso no significa que la estrella sea imposible. El límite de Eddington es un modelo simplificado. Parte del principio de una estrella uniforme y simétricamente esférica, con opacidad estándar. Las estrellas reales son más complicadas. Las capas externas pueden tener diferentes opacidades en distintas direcciones. Puede haber estructuras convectivas que transportan energía de manera más eficiente en algunas regiones que en otras.
Existen ejemplos conocidos de estrellas que parecen superar el límite clásico de Eddington sin destruirse de inmediato. Pero Stephenson 2 a 18 supera ese límite por un margen considerable. Y eso requiere una explicación. La explicación más probable involucra la estructura de la envoltura externa. Cuando una supergigante roja se expande hasta ese punto, las capas externas quedan tan débilmente unidas y tan irregularmente estructuradas que el cálculo estándar de Eddington deja de aplicarse de manera clara. La radiación escapa por caminos de menor opacidad. La estrella no se mantiene unida de la misma manera que una estrella compacta lo haría. Es más como una nube desordenada y mal organizada, que se va dispersando gradualmente en los bordes mientras mantiene la fusión en el centro. Eso es coherente con lo que observamos. La estrella realmente pierde masa todo el tiempo. La cuestión es si está perdiendo masa lo suficientemente rápido como para que el número de luminosidad que calculamos sea realmente correcto, o si la propia pérdida de masa está afectando nuestras estimaciones de luminosidad de maneras que aún no entendemos completamente. Los investigadores siguen trabajando en eso. La respuesta honesta es que la física de objetos en ese extremo aún no se comprende completamente. Y Stephenson 2 a 18 es una de las principales razones de eso. Lo que va a pasar con Stephenson 2 a 18 de aquí en adelante es, en términos generales, predecible. Está en las etapas finales de la evolución estelar, fusionando elementos pesados en un núcleo que se está quedando sin opciones. En algún momento, el núcleo llegará al hierro. La fusión del hierro absorbe energía en lugar de liberarla. La presión que empujaba hacia afuera colapsa. El núcleo implosiona en una fracción de segundo y las capas externas, sin más soporte, se desploman hacia adentro y luego rebotan en una onda de choque, a lo que llamamos supernova. Cuando Stephenson 2 a 18 explote en supernova, eso es lo que va a pasar, aunque la escala de tiempo es incierta, probablemente entre unos cientos de miles de años y algunos millones de años. El evento será visible desde la Tierra, posiblemente incluso durante el día. 19.000 años luz. Está lo suficientemente lejos como para que la radiación no represente un peligro, pero lo bastante cerca como para brillar más que cualquier cosa en el cielo nocturno durante semanas. Pero entre ahora y ese momento, la estrella todavía puede cambiar bastante. Algunas supergigantes rojas, en esta etapa de evolución, hacen la transición a fases de hipergigante amarilla. Las capas externas se contraen un poco, la superficie se calienta y la estrella se vuelve extrema en una dirección diferente antes del colapso final. Otras permanecen como supergigantes rojas hasta el final. En términos estelares, Stephenson 2 a 18 todavía es lo suficientemente joven como para que su tamaño actual quizá no sea su máximo. Esa parte es genuinamente incierta. Lo que la historia de Stephenson 2 a 18 realmente nos muestra va más allá del tamaño en sí. Encontramos esta estrella básicamente por accidente. Ya estaba en el catálogo, se quedó ahí como una anomalía no resuelta, durante años demasiado luminosa para tener sentido, dejada de lado mientras otros objetivos recibían atención. La confirmación de su tamaño no vino de una búsqueda dedicada a encontrar la estrella más grande. Vino de un equipo que intentaba entender la pertenencia al cúmulo a través de mediciones de velocidad radial. La galaxia no es un catálogo que ya terminamos de hacer. La zona de evitación, la franja del cielo, donde el plano galáctico bloquea nuestra visión, esconde una fracción significativa de la Vía Láctea de la observación directa. Las estrellas más extremas tienden a formarse justamente en las regiones densas, activas y oscurecidas, que son las más difíciles de observar. Nuestro sentido de lo que existe allá afuera está construido sobre lagunas. La historia de este récord refleja eso con honestidad. B. I. Canis Majoris era de 1800 radios solares, después revisado a 1420. UI Scuti era de 1700 radios solares, pero luego los datos de Gaia pusieron dudas sobre eso. Stephenson 2 a 18 es 2150.
Cada revisión vino de mejores instrumentos o de mejores análisis. No de encontrar objetos genuinamente nuevos, sino de medir con más cuidado los que ya conocíamos. Lo que plantea una pregunta directa. ¿Cuántas Stephenson 2 a 18 están escondidas en regiones del cielo que no podemos ver? ¿Cuántas ya han sido catalogadas, marcadas como anónimas y dejadas de lado? No lo sabemos. Y eso no es un adorno retórico, es una verdadera laguna en los datos. Existe una versión de esta historia que termina con el universo sigue rompiendo récords, sigue siendo curioso. Está bien, pero esa no es exactamente la lección correcta aquí. Lo más específico es lo siguiente. No sabemos dónde está el límite superior, y ni siquiera estamos seguros de que lo reconoceríamos si lo encontráramos. El límite teórico de entre 1000 y 1500 radios solares, número que definió nuestras expectativas durante décadas, fue calculado bajo premisas específicas sobre la estructura y composición estelar. Stephenson 2 a 18 lo supera. Y la respuesta de la comunidad científica no fue el límite está equivocado. Fue el límite se aplica a condiciones específicas y este objeto no encaja perfectamente en ellas, lo cual es razonable, pero también significa que el límite no era exactamente un límite. Era un modelo, válido dentro de ciertos parámetros. Entonces, cuando decimos hoy que Stephenson 2 a 18 está cerca del límite superior de los tamaños estelares posibles, estamos diciendo algo que ya se ha dicho antes, sobre estrellas que al final no estaban cerca de ningún límite. Tal vez 2100 y 2150 radios solares estén de hecho cerca del techo, o tal vez existan estrellas en partes inobservables de la galaxia con 3000 radios solares o 4000 que aún no hemos encontrado simplemente porque no podemos verlas. La densidad de vacío de la envoltura externa de Stephenson 2 a 18 ya muestra que las fronteras de lo que llamamos estrella son imprecisas. En algún punto deja de ser una estrella en cualquier sentido útil, es solo una nube muy caliente con el centro en fusión. ¿Dónde está exactamente esa frontera? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cada vez que alguien ha trazado esa frontera con confianza, el universo terminó mostrando algo al otro lado, no como una revelación dramática, apenas silenciosamente, en los datos de las estrellas, esperando ser observado con atención. Stephenson 2 a 18 estuvo ahí durante décadas antes de que alguien entendiera lo que estaba viendo.